se ha lanzado el segundo tráiler del episodio 94 de la popular serie Yalsapn de Star Television. En el nuevo tráiler de la serie Yalsapn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Setin Tekindor y Mir Ramazan Demir, cabe destacar que los Korans estaban juntos después de enterarse de la enfermedad de Ali Saga y Ferit le dijo a Seyran, tendremos un hijo. Si bien el discurso de despedida de Ali Saga dejó su huella en el tráiler del nuevo episodio, Seifer ya se propuso tener un hijo. La serie fenomenal de Star Television, Yalsapn, continúa su tercera temporada. En el segundo tráiler del episodio 94, las palabras de despedida de Alice Koran llamaron la atención. Por otra parte, Seyran, a quien descubren que está embarazada, le dice a Ferit, tendremos un hijo. La popular serie de Star Television, Yalsapn, llegará a los espectadores con su episodio número 94. En el nuevo episodio, comenzará una nueva era para Ferit. Aquí están los detalles del episodio que se transmitirá la noche del 14 de febrero. El resumen del nuevo episodio de la serie Yalsapn es el siguiente: una gran crisis estalla en la mansión cuando Aizen se cae por las escaleras. Mientras Seyran y Abidin se preocupan por la salud de Aizen, Boyugan intenta manipular la situación y hacer que Suna parezca culpable. Mientras Suna intenta demostrar su inocencia en pánico, los recuerdos del pasado salen a la luz. Por otro lado, cuando Ferit se entera de la gravedad del estado de salud de su abuelo Alice, queda devastado. Obligado a asumir la responsabilidad de su familia y su negocio, Ferit llega al borde de tomar una decisión importante con el apoyo de Seyran. Abidin y Suna deciden comenzar de nuevo después de todo lo sucedido. Sin embargo, Boyugan está decidido a no permitir que Abidin se separe de ella. Aizen, que abrió los ojos en el hospital, se enfrenta a Suna y se prepara para hacerle algunas exigencias a cambio de su silencio. Los Korans ahora están más unidos que nunca. En la introducción, Ferit dijo, tendremos un hijo. Después de la frase, Seyran dijo lo deseo tanto y, ¿Seyran está embarazada? ¿Seyran está embarazada? El final tan esperado finalmente sucedió en el nuevo tráiler del episodio de la serie Yalsapn. Esta semana, las traiciones y pérdidas experimentadas por la familia Koran dejarán cicatrices profundas en la vida de todos. La escena del episodio 94 de la serie Yalsapn, donde Seyran sostiene zapatos de bebé y todos están felices, no pasó desapercibida. ¿Seyran de la serie Yalsapn está embarazada? En el tráiler de esta semana, Suna se escapa con Abidin para criar a su bebé. También resulta que Alice Koran está muy enfermo. Por otro lado, Seyran agita alegremente los zapatos de bebé en su mano y le da buenas noticias a alguien. La felicidad de Gulgun y Alice Koran se puede ver en sus ojos. Los fanáticos en las redes sociales teorizaron que Seyran podría estar embarazada. Los fanáticos de la serie hicieron comentarios en las redes sociales, como, Alice Saga y Gulgun definitivamente estaban muy felices, Seyran está embarazada, después de 3 años, Seyran finalmente está embarazada, nos íbamos a pudrir de esperar, gracias guionista, por favor haznos sonreír ya, guionista, deja que Seyran esté embarazada, guionista, por favor deja que Seyran esté embarazada, al menos deja que esta historia tenga un final feliz. Se espera que se revele la respuesta a la pregunta de qué sucederá en el episodio 94 de la serie Yalsapn, la enfermedad de Alice Koran, la fuga de Suna y Abidin y, lo más importante, si Seyran está embarazada o no. La turbulenta relación entre Seyran y Ferit está empeorando nuevamente. La tensión sigue aumentando en la serie, que se emite todos los viernes. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? La serie Yalsapn deja a sus espectadores con momentos emotivos en sus últimos episodios. La enfermedad de Alice Saga, la relación turbulenta de Ferit y Seyran, las traiciones de Suna y la incertidumbre sobre si Seyran está embarazada dirigen el curso de la historia. ¿Qué sorpresas nos esperan en los nuevos episodios? En el tráiler, llama la atención la desesperanza de Alice Saga ante el tratamiento, y el efecto que esta situación tiene en la familia. El hecho de que le diga abiertamente a Ferit que su muerte se acerca provoca en su nieto una profunda tristeza y rabia. Sin embargo, Ferit y Seyran lucharán juntos para convencer a Alice Saga de que reciba el tratamiento. Por otro lado, la razón subyacente de la negativa de Alice Saga al tratamiento puede ser un sentimiento de soledad y agotamiento. Si Alice Saga falleciera repentinamente, el equilibrio dentro de la familia podría cambiar radicalmente. Ferit sigue cuestionándose si está preparado para hacerse cargo de la familia mientras se enfrenta a los errores que cometió en el pasado. Ferit, que intenta asumir esta responsabilidad con el apoyo de Seyran, se encuentra en un punto de inflexión crítico en su viaje interior. Si Alice Saga pierde la vida, Ferit se enfrentará a una tarea de la que no podrá escapar, mantener unida a la familia. Por otro lado, sigue siendo un misterio si Seyran está embarazada o no. Esta posibilidad acercará aún más a Ferit y Seyran.
Sin embargo, el hecho de que este asunto se haga realidad o quede como un rayo de esperanza puede cambiar el curso de la historia. Ferit y Seyran se aferran a la vida de Alice Aga. ¿Podría esta mentira convertirse inesperadamente en realidad en los próximos episodios? Si Seyran está realmente embarazada, podría significar un nuevo comienzo para la familia. Elementos como el amor de Seyran y Ferit, la traición de Suna y la enfermedad de Alice Aga complican aún más la dinámica de la serie. La posibilidad de que esta temporada sea la última está preparando a la audiencia de la serie para un gran final. Si bien se espera que la serie llegue a su final en 100 episodios, el destino de los personajes continúa siendo motivo de curiosidad. El hermano de Abidin rompió los frenos del coche de Ferit y provocó el accidente. Entonces, ¿quién murió y quién resultó herido? Míralo hasta el final para no perderte ningún detalle de nuestro análisis. El nuevo tráiler del episodio de la serie Yalsap dejará a los espectadores pegados a la pantalla. Despedidas emotivas, enfrentamientos peligrosos y una gran tragedia. Los momentos en los que Alice Aga se prepara para despedirse de Seyran, y Ferit se une frente a las dificultades, los acontecimientos entre Abidin y Suna, y el resultado de un accidente que cambiará el destino de todos, serán acontecimientos impresionantes. Discurso emotivo de Alice Aga y Ferit, fermenté y amase la familia. Uno de los momentos más dramáticos del tráiler es la emotiva conversación de Ferit con su abuelo. Ferit le preguntó a su abuelo, ¿de qué tienes miedo? La respuesta de Alice Aga a la pregunta, ¿de la muerte?, toca el corazón de los espectadores. He estado criando y amasando a mi familia toda mi vida. Ahora déjenme continuar mi camino. Estas palabras significan que Alice Aga ha completado su vida y está listo para dejar todo atrás. Pero Ferit no quiere dejar a su abuelo así. Esta conversación es un punto de inflexión para Ferit. Ferit comienza a sentir que está viviendo sus últimos momentos con su abuelo Alice Aga, y piensa que su familia debería mostrarle amor. Él toma acción inmediata y reúne a la familia. Los animó a mostrar sus sentimientos a su abuelo Alice Aga. Los familiares se propusieron expresar honestamente sus sentimientos hacia Alice Aga por primera vez. Siguió siendo una figura estricta y poderosa durante muchos años. Momentos de apoyo de Seyran y Ferit, soy tu linterna. En este proceso, Ferit cae en un profundo callejón sin salida. Cae en depresión mientras intenta aceptar la muerte de su abuelo Alice Aga. Pero Seyran siempre está a su lado. Ella abraza a Ferit y le da esperanza. Resolvimos todo juntos, continúa Ferit Seyran con las palabras, superaremos esto juntos también. Ser el mayor apoyo de Ferit. Sin embargo, el discurso más impresionante lo pronunció el pescador, quien, partiendo de que incluso la gente que sale al mar tiene un faro, se dirigió a Seyran y dijo, si el pescador no se ahoga en esos mares es gracias a tu faro. Tú eres el mar de Ferit, dice. Estas palabras acercan aún más a Ferit y Seyran. Esto demuestra una vez más que Seyran es el guía en la vida de Ferit. La proximidad entre Abidin y Suna, y la eliminación del peligro por parte de Sisek. En este proceso, Abidin y Suna comienzan a acercarse. Empiezan a resolver sus problemas. Mientras Suna intenta comprender mejor los sentimientos pasados de Abidin hacia ella, Abidin también comienza a volverse más sensible a las dificultades por las que está pasando Suna. Sin embargo, este amor tenía un obstáculo, Aizen estaba enamorada de Abidin. Sisek, que no quería que la relación entre Abidin y Suna se deteriorara, intervino ante Aizen. De esta manera, Aizen queda fuera del escenario y se le impide representar una amenaza. Entonces, ¿cómo? ¿Sisek amenazó a Aizen o la silenció? Encontrarás respuestas a estas preguntas en esta sección. Karam, enfurecido, elabora un terrible plan para vengarse, los cables de freno del coche de Ferit. Su objetivo es provocar un accidente grave. Pero había algo que no tuvo en cuenta. Alice Aga, Tiatus y Seyran estaban en ese auto. El momento más impactante del tráiler es este gran accidente. Alice Aga y la Tiatus, que están en el coche cuyos frenos no funcionan, entran en pánico y no saben qué está pasando. Con el impacto del accidente, de repente todo se pone patas arriba. Después de este accidente, solo queda una pregunta en la mente de los espectadores: ¿quién sobrevivirá? Alice Aga ya estaba debilitado debido a su enfermedad. Parece casi imposible que pudiera sobrevivir a un accidente así. La Tiatus puede ser físicamente más fuerte, pero el accidente es bastante grave. Ferit y Seyran se dicen te amo justo antes del accidente. Se despiden como si lo sintieran. ¿Pero realmente fue un adiós o solo un sentimiento? Final, ¿quién sobrevivirá? El nuevo episodio de Yalsap saludará a la audiencia de la serie con una enorme onda de choque. ¿Podrán Ferit y Seyran aprender este terrible plan del hermano de Abidin, Karam? ¿Podrán Abidin y Suna continuar su amor? ¿Quién crees que no sobrevivirá a este accidente? No olvides suscribirte a mi canal para obtener respuestas a todas estas preguntas, y darle me gusta para ver más videos.